Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos. Estamos aquí en la cabina de grabación de Aveo Nation. Les traigo hoy un video especial ya que quería contarles mis experiencias de lo que me pasó el día de ayer con mi Chevrolet Aveo. Yo me disponía a hacer algunas diligencias en la calle y a la hora de encender mi Chevrolet Aveo se me presentaba una falla, el cual era un ruido o un sonido extraño. Decidí chequearlo por mi propia cuenta, pero lamentablemente no daba cuál era la falla, el cual tuve que llevar mi vehículo a mi taller de confianza para que los mecánicos diagnosticaran cuál era la presunta falla, hasta que lo lograron, lo consiguieron. Resulta ser que la falla que yo tenía en el motor estaba sonando, eran las rolineras del alternador, ¿ok? Entonces, a continuación, yo les voy a, primero que nada, les voy a mostrar un video para que vean y escuchen cómo es esa falla. Y luego les voy a mostrar un video tutorial de cómo desarmar y volver a armar el alternador en nuestro Chevrolet Aveo. Como verán, encendimos el vehículo, el Aveo, y no sabemos cuál es el ruido. Así que a continuación vamos a diagnosticar qué puede ser esa falla. Ok amigos, primero que nada vamos a proceder a sacar el tornillo para quitar este guardapolvo que tengo aquí, que es el protector. Vamos a quitar esos tornillos. Hay un tornillo que está por acá. Luego procedemos a quitar este tornillo que está aquí, para proceder a quitar todo el guardapolvo para poder acceder. A continuación vamos a quitar la correa que comunica con el alternador. A continuación vamos a proceder con una llave de 15 milímetros a aflojar el tensor para sacar la correa. Fíjense que aquí estábamos aflojando y ahí la correa salió, para poder continuar y sacar el alternador. Amigos, es muy importante recalcar y que lo sepan antes de proceder a continuación a desarmar el alternador. Es muy importante desconectar la batería del vehículo para evitar choques, cortocircuitos, etcétera. Ya después de sacar la correa por la parte de abajo, a continuación nos vamos por acá por la parte de arriba del motor y tenemos que sacar el intake o la tubería del filtro del aire del motor, y también vamos a proceder a desarmar el cuerpo de aceleración para poder acceder directamente al alternador de nuestro Aveo. Hacemos el desarmado, vamos a desatornillar y vamos a sacar primero la tubería del filtro del aire del motor o el intake, y después se saca el cuerpo de aceleración para poder acceder al alternador. Como verán, estamos haciendo, ya sacamos el tubo. Vamos a proceder a continuación a desarmar el cuerpo de aceleración. Ok, a continuación vamos a utilizar un dado 10 milímetros para sacar los tornillos de aquí del cuerpo de aceleración y desarmarlo completamente.
Como verán, ya sacamos el cuerpo de aceleración para poder acceder al alternador. Ok, a continuación vamos a sacar primero el conector del alternador que está ahí, y luego a continuación vamos a sacar el conector de 12 voltios que es lo que le da corriente a la batería. Vamos a utilizar una llave 12 para desconectarlo. Vamos a proceder a sacar esa tuerca que está ahí. Ok, ya sacamos las tuercas que tenemos. Ahora a continuación vamos a meternos por debajo del carro para sacar el otro tornillo y así poder sacar definitivamente el alternador. Ok, amigas y amigos, ya nos metemos por debajo del carro. A continuación vamos a sacar esa tuerca que ustedes ven ahí a continuación. Esta que está aquí. Vamos a sacar esa tuerca utilizando una misma llave número 12. A continuación, ya después que sacamos la tuerca anterior, vamos a sacar esos dos tornillos que ven ahí en la pantalla, que es uno de los soportes del múltiple de admisión. Vamos a sacar a continuación esos dos tornillos. Ok, ya después que sacamos todas las tuercas y los tornillos, nos vamos por la parte de arriba del carro. Antes de sacar el alternador completamente, tenemos que desatornillar esta base, que es la base que sostiene el alternador, la base superior. Como verán, ahí están sacando la base. Ya se extrajo. Son dos tornillos los que se tienen que sacar. A continuación vamos a sacar totalmente el alternador ya desarmado. Ok, a continuación vamos a sacar los clips de esta tapa negra que ustedes están viendo para poder acceder al interior del alternador. Ok, primero que nada tenemos que desarmar el regulador del alternador. Para ello utilizamos un dado Torx. Luego a continuación, después que se saca el regulador, vamos a sacar estos 4 tornillos que vemos aquí. No se va con la tapa. Levanta un poquito aquí para que salga aquí.
Ok, a continuación vamos a agarrar y vamos a ejercer un poquito de fuerza para poder sacar esta pieza que estamos viendo aquí del alternador, que es la otra mitad. El estator. Y como verán, ahí está la rolinera que está averiado. Ok, a continuación vamos a voltear el alternador y vamos a sacar el tornillo que está aquí con un dado 15-16, como verán aquí en la toma. Ok, una vez sacado el tornillo vamos a sacar esta tapa, ¿verdad? Y como verán, estos son los rodamientos que vamos a reemplazar. Este está aquí y este que está aquí. Si de casualidad no pueden sacar esta tapa, ok, yo les recomiendo que vayan para un taller especializado y utilicen un extractor para poder sacar esta tapa. Lo que pasa es que esta tapa es de aluminio y en muchas de las ocasiones se puede partir cuando lo sacan con un extractor, porque a veces se queda pegado la tapa al alternador. Así que hay que tener mucho cuidado y ese es el tip que les estoy dando a ustedes. Bueno, amigas y amigos, ya después de haber cambiado las rolineras, a continuación vamos a proceder a armar todo de nuevo para montar el alternador en nuestro Chevrolet Aveo. Ok, amigas y amigos, a continuación vamos a proceder a montar de nuevo el alternador en nuestro Chevrolet Aveo. Todos los procedimientos que hicimos al principio de desarme, ahora vamos a hacerlo al revés, que va a ser el armado. Colocamos la base superior del alternador, la que lo sostiene. Vamos a atornillarlo de nuevo. Ok, ahora vamos a proceder a fijar el alternador en la base y lo vamos a atornillar en la parte de arriba. Ok, nos metemos en la parte de abajo del carro. Vamos a proceder a atornillar el tornillo ese que está ahí, como verán ahí en la cámara. Que es la base de abajo del alternador. Como verán aquí, estamos atornillando en la base de abajo del alternador. Luego a continuación vamos a atornillar la base del múltiple, que son los dos tornillos, que son los que ustedes ven ahí en el video, para fijar todo de nuevo. Ok, a continuación vamos a colocar la correa única o la correa multifuncional. Que todo quede en orden, estén pendientes de eso.
Ok, a continuación vamos a fijar este protector, es el que viene debajo de nuestro Chevrolet Aveo. Es muy importante tener esta tapa protectora porque esto es lo que evita que le entren agua o le caiga agua a las correas y sobre todo protege nuestro alternador. Ok, amigas y amigos, a continuación vámonos por la parte de arriba de nuestro Chevrolet Aveo y vamos a proceder a apretar esa tuerca. Conectamos la tubería de la dirección ahí y lo apretamos con la siguiente tuerca. Conectamos de nuevo los enchufes, la del alternador y la otra, la de corriente. Luego colocamos el otro conector con su respectiva tuerca. Ok, como verán ya el alternador ya está instalado. A continuación vamos a proceder a conectar el cuerpo de aceleración de nuestro Chevrolet Aveo. Conectamos la manguera, la tubería. Atornillamos el cuerpo de aceleración para que quede todo bien ajustado. Colocamos la guaya del acelerador. Revisamos que quede todo bien. A continuación vamos a proceder a instalar el tubo de la entrada del filtro del aire o el intake, que en este caso yo tengo una tubería con un filtro cónico KN que lo tengo por la parte de abajo del guardapolvo. Y como último paso final, verificamos que todo esté bien conectado, todo esté bien atornillado y con eso finalizamos. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like y suscríbanse aquí abajo si aún no lo has hecho. Pronto les seguiré subiendo más videos, contenidos o videos tutoriales para Aveo Nation.
De igual manera quiero darle las gracias eternamente a Autosilenciadores Negrón, al señor Carlos y Jesús Ortega, al igual que el señor Francisco Abunazar. Por favor, síganlos ellos aquí abajo en sus redes sociales. De igual manera quiero darle las gracias a mi patrocinante Underblue Radio desde la ciudad de Resistencia, Chaco, en Argentina. Ellos tienen música electrónica las 24 horas online, totalmente gratis. De igual manera pueden descargar su app desde Google Play para que puedan escuchar música sin parar en sus celulares o tablets. De igual manera quiero recalcarles que aquí abajo en la descripción les voy a dejar una lista de repuestos de las cuales yo recomiendo para su Chevrolet Aveo. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega.